Todos hemos visto estas imágenes. Es África. ¿Realmente? En el universo interminable de los estereotipos, operaciones encubiertas y mentiras, todo es posible, especialmente si hablamos de un continente, sus recursos, gente y cultura. Pero para entender esta suerte de coloniaje moderno hay que ir más allá de los titulares. Resulta que en África se gesta desde hace décadas una guerra no reconocida. Son distintos conflictos, a gusto y medida del Pentágono y socios corporativos. Desde esta perspectiva, entonces, África es un campo ideal para las truculencias de la CIA y el complejo militar industrial. Olvídese del infame Plan Cóndor y la tristemente célebre Escuela de las Américas. Lo que le están haciendo al África y a los africanos sobrepasa el paroxismo del horror. Bienvenidos. Esto es Detrás de la Razón. Reunión de miserias, sequía, hambruna, extrema pobreza, sida, conflictos eternos, niños soldados. Y ahora ébola. A África no le falta más. Aquí, en África, es el destino perfecto para los salvadores del mundo. Washington estableció en 2007 AFRICOM, o el Comando para África. Estados Unidos dice que su presencia es marginal en los conflictos del continente. Dice que se encuentra allí para hacer el bien. We're not in Africa to establish large bases. We're in Africa to help them with the programs that they have, to increase their military capacity to provide for their own security. Pero proveer de seguridad dista mucho de la realidad. La canción es la misma una y otra vez. Every time our militaries go out there, whether it be Army, Navy, Air Force, Marines, or Coast Guardsmen, they bring a professionalism to them, they bring values, and that example has a major impact on our African partners. Plus all Pero hay voces que dicen que la presencia de Estados Unidos en el continente de oro, diamantes y minas no es ni bondad ni coincidencia. Y hablando de socios, también hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene socios corporativos sedientos de dinero, dinero que en África generalmente está teñido de sangre. Según el periodista de investigación Nick Terz, aquí no se trata de bondad ni coincidencia. Estados Unidos está liberando una guerra secreta en África, una guerra que no quiere admitir. El ejército estadounidense ha estado involucrado de una manera u otra en asuntos de más del 90% de las 54 naciones africanas. La estrategia de siempre, dividir para conquistar, crear una tormenta de conflictos y guerras subsidiarias en rincón y otro rincón, para que gane el patrón y sus aliados obedientes. Estados Unidos ayudó a derrocar al dictador libio Muammar el-Gaddafi, causando que el país colapse en un marasmo de los feudos de la milicia. Combatientes nómadas Tuareg saquearon las tiendas de armas que el régimen de Gaddafi tenía previamente y así cruzaron las fronteras hacia Mali. Lo cierto es que la ambición de AFRICOM no cesa. En 2008 realizaba 172 actividades anuales. En 2014 la cifra alcanzó las 674 misiones. No son solo conflictos con armas. En África también hay un tablero de ajedrez que se juega entre China y Estados Unidos. Y este juego desagrada a Washington. Mientras los estómagos de estos niños están pegados a sus huesos porque no tienen nada que comer. En otras latitudes, sin embargo, hay quienes se hartan de comida y riqueza. Todo ello a costa de este continente, negro como la conciencia de sus explotadores. Agradecemos a Tiem Motosedi por la redacción, elaboración
de este reportaje y a nuestra colega María Mismalpur por su colaboración con la locución. También agradecemos a todos ustedes, estimados televidentes, que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Sus opiniones son bienvenidas. También agradecemos a nuestro productor ejecutivo y creador de este espacio de periodismo independiente, nuestro colega Roberto de la Madrid. Muchísimas gracias. El día de hoy nos acompañan Esteban Silva, sociólogo desde Santiago de Chile, y José Luis Urosa, abogado desde Madrid, España. Bienvenidos, caballeros. Esto es Detrás de la Razón. Comenzamos con usted, señor Urosa, desde Madrid. Mire, de acuerdo a los datos del reportaje que acabamos de escuchar, ustedes lo están escuchando, ¿realmente usted cree que Washington es transparente con respecto a sus políticas en el continente africano? Pues yo creo que no más ni menos que otras grandes potencias y que otras grandes naciones y que otros grandes agentes en el contexto internacional. Yo creo que hay una cuestión que han ustedes puesto de manifiesto en el reportaje que me parece de enorme interés, y es que efectivamente, desde mi punto de vista y con el último dato que ustedes dieron sobre las intervenciones estadounidenses en el último año y el crecimiento de la actividad de Estados Unidos, sea militar y comercial, en el ámbito africano, lo que confirma es que con carácter anterior no había una verdadera política diseñada exterior de Estados Unidos en África, y tenía una presencia, cosa que también han dicho en el reportaje y que me parece muy importante, absolutamente subsidiaria. Entre otras cosas porque quiero recordar aquí una frase de Bill Clinton en 1996, cuando en una intervención, si no recuerdo mal, ante el Congreso de los Estados Unidos, destacaba la necesidad de generar una verdadera política exterior africana. Si esto lo dijo Clinton en 1996 es porque hasta entonces no había habido realmente ningún interés. Hay distintos factores que yo creo que luego iremos tratando y hablando, que han determinado pues que efectivamente hay un mayor interés por parte de los Estados Unidos en el continente africano. Dar un solo dato, y es que, si no recuerdo mal también, en la cumbre del 5 y el 6 de agosto, que el año pasado se celebró entre los presidentes del gobierno y de los estados africanos y el presidente de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, creo que acudieron pues alrededor de 43 o 44, 45 naciones africanas, con lo cual yo creo que África también ha dado una cierta bienvenida a las novedades de política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Señor Silva, esta bienvenida incluye prácticas, operaciones secretas, entrenamientos militares, complicidad quizás con las crisis que se ven en el continente africano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en primer lugar, yo creo que el reportaje hace una síntesis bastante clarificadora de la presencia imperial de Estados Unidos en el África. Y no solo desde el nacimiento en 2007 de AFRICOM. El primer elemento es el siguiente, desde mi punto de vista. Estados Unidos está operando lo que yo llamaría un apresto logístico de la intervención y de las modalidades diversas de intervención que tiene. Uno, a través de contratistas norteamericanos generando infraestructura, ¿no? Que está vinculada a las instituciones del Estado norteamericano. En segundo lugar, lo que se llama la ayuda y cooperación, comillas, humanitaria, ¿no? En tercer lugar, con la instalación y el despliegue, la dislocación en los distintos áreas de influencia del África, desde el norte al África del sur, de tecnología de punta vinculada a estos otros dos factores previos. Estoy hablando acá de los drones, estoy hablando de todos sistemas de comunicación y de puntos de identificación de conflictos y de interconexión rápida. Y la cuarta variable es que en lo que va de ese periodo, solo por nombrar alguno, porque ciertamente hay que contextuarlo en lo que han sido las acciones neocoloniales de los anteriores colonizadores, particularmente de los países europeos, que hoy día también son sus aliados en la OTAN y con distintos niveles y formas de intervención. Como digo, la cuarta, que son todo lo que es la capacitación, ejercicios militares conjuntos en muchos países. Estoy por nombrar algunos: Níger, Nigeria, Chad,
Somalia, donde el año 1992 hubo una intervención directa de las tropas norteamericanas y de grupos especializados militares norteamericanos, y otro. Y también un segundo gran aspecto titular que yo diría, y es la intervención conjunta a través de diversas modalidades con la OTAN. No olvidemos lo que mismo señalaba el reportaje, que la intervención imperial o neocolonial en Libia generó una crisis a posteriori, digamos, del derrocamiento de Muammar el-Gaddafi, que también sirve no solo respecto al tema del petróleo y de los recursos naturales que estaban en disputa territorialmente ahí desde el punto de vista de las grandes potencias, sino que para debilitar a otros actores soberanos o con más o menos niveles soberanos del seno de la Unión Africana. En el caso de África del Norte estamos hablando de Argelia, que tiene como ustedes saben, una frontera importante, hoy día llamada una circulación mayor de armas sin control, etcétera, y hacia el sur deberíamos mencionar ciertamente a Sudáfrica, que son los dos países, uno en el norte, uno en el sur, que uno podría señalar que tienen mayores niveles de densidad como estados. Y también hay otro punto de conexión que me imagino podremos verlo, y que son intervenciones o debilitamiento de otros lugares, como el caso de lo que ha ocurrido con Egipto, y estamos hablando ciertamente que eso ya vincula al Medio Oriente, las políticas de alianza de los Estados Unidos con Israel y otros. No quiero dejar de mencionar que en estas articulaciones y cooperación militar, no, estamos hablando también de que Estados Unidos influye indirectamente a través de operaciones de enorme envergadura, como el caso de la relación que tiene con su gran aliado, el Reino Feudal de Marruecos, en el África del Norte, y que hoy día lo vemos en esta coalición junto con Arabia Saudita interviniendo en Yemen. Ciertamente muy informativo. Señor Urosa, de hecho, recalcar que se trata de 90% de intervención en 54 países africanos de parte de Estados Unidos. Sin embargo, hay un doble discurso, porque AFRICOM, el comando estadounidense en África, dice que la operación de ellos es marginal en el continente. ¿Qué opina usted con respecto a lo que dice su contertulio y a este último comentario, señor Urosa? Pues de lo que dice mi contertulio y del último comentario, pues me sugiere un razonamiento pues de lo más interesante. Y es de lo más interesante porque de todo lo descrito por mi contertulio es en lo que se fundamenta la intervención política de la acción exterior de cualquier nación soberana a lo largo y ancho del mundo, de cualquier nación soberana que efectivamente tiene un papel en el concierto internacional y un papel destacado. ¿Que hay acuerdos militares y ayudas militares? Sin ninguna duda. ¿Que hay acuerdos comerciales? Sin ninguna duda. ¿Que hay ayuda humanitaria? Sin ninguna duda. ¿Cuál es la cuestión desde mi punto de vista fundamental? El problema de África es que ha sido, desde mi punto de vista, el continente olvidado, el continente en cierta manera perdido, y en el que se sufrió un proceso de descolonización completamente horroroso. Tan horroroso que el tejido estatal y los estados que ahora mismo funcionan en África de una manera razonable, como podrán coincidir conmigo, son más bien pocos, y el tejido estatal es muy escaso con respecto a otras naciones, ¿verdad? Sobre todo del ámbito occidental, incluso no del ámbito occidental, de cualquier ámbito que queramos manejar. Hay otra cuestión que a mí me parece también muy importante destacar. El problema de África es un problema de los africanos, y no podemos tener tampoco la doble moral ni la doble visión de reclamar la intervención de quien fuere, de cualesquiera agentes internacionales en el continente africano, pues para acudir en ayuda suya en los momentos de tragedia, y después, cuando se interviene, decir que se está interviniendo. Es cierto que, como en toda política y en toda acción internacional, hay errores. Yo destacaré uno que ustedes han destacado en el reportaje, que me parece de unas proporciones importantes, y el error es el error de los Estados Unidos exactamente en la intervención en Libia. Pero yo creo que junto a esto lo que hay que destacar es que la política americana, que va increciendo, y eso no es ninguna novedad y no es algo que no pueda afirmarse, va increciendo y ha tenido un papel absolutamente subsidiario hasta el momento. Es cierto que hay una apuesta ahora mismo en los últimos gobiernos de los Estados Unidos efectivamente por tener una mayor presencia en África. Hay una mayor presencia en África que, de todos los documentos que ustedes pueden manejar de su gabinete de exteriores,
pues se fundamenta en dos factores fundamentales y en un tercero que no está expresado, pero que yo diré. En primer lugar, combatir un terrorismo que se ha internacionalizado y que efectivamente es una amenaza muy importante no solo para Europa o para Occidente, sino para toda la humanidad. En segundo lugar, fomentar la libertad de prensa y la democracia en el continente africano. Y por último, es cierto que hay un factor absolutamente decisivo en la intervenciones comerciales, en la presencia incluso comercial y política de los Estados Unidos en África, y es el asegurarse fuentes de suministro respecto a bienes energéticos y de otro índole que bueno, pues pueden estar en peligro en un momento determinado y que con África pueden perfectamente. Pensemos en que la costa occidental africana, la extracción de petróleo marino, pues va a representar en muy poco tiempo el 5% de la producción mundial. Hay un interés comercial evidente por parte de los Estados Unidos de encontrar nuevos suministradores. Otras cuestiones podemos destacarlas, pero bueno, yo creo que es mejor ir un poquito a poco y razonando según vayamos dialogando sobre la cuestión. Pero en todo caso, señor Urosa, no ha respondido mi pregunta. ¿Por qué el doble discurso del AFRICOM, de decir que la presencia estadounidense táctica o de asesoramiento es minoritaria, cuando en realidad estamos viendo todo un panorama de expansión logística a largo plazo, con planes a largo plazo, intereses a largo plazo? Es que yo creo que las dos cosas son ciertas. De un lado es cierto que se está incrementando la actividad del AFRICOM. Acabamos de tener en España la firma de un acuerdo para hacer permanente una de las bases estadounidenses en España, la base de Morón, de la frontera, ¿verdad? Y va a posibilitar la logística de una posible intervención americana en el ámbito de Marruecos y del norte de África. Pero desde luego eso no se contradice con que sea una presencia marginal. Usted mismo, los datos que dio, y son datos que a mí me parecen correctos, habló de 664 misiones del AFRICOM. No me parece absolutamente exagerado ninguna de las dos cuestiones. Es decir, por un lado, yo creo que la presencia de Estados Unidos, y tal como dice el AFRICOM, en África es muy marginal, muy de segundo nivel. Y cierto es que se está incrementando el papel del AFRICOM, efectivamente, y de los Estados Unidos en el continente africano. Señor Silva, estamos de acuerdo con estas nociones y estos argumentos, tomando en cuenta especialmente lo que se dijo al principio de esta última pregunta, es que el problema de los africanos es de los africanos. Bueno, al final, ¿de quién es la culpa? Hay un colonialismo, una historia de abuso y totalmente desfalco, si se quiere, de este continente, y está todo bien documentado. ¿Qué dice usted, señor Silva? Bueno, por cierto que discrepo con José Luis, que incurre en una contradicción que me parece evidente. Uno no puede señalar que estos componentes de la política imperialista, del imperio, son propios de los componentes de un Estado soberano que busca, por supuesto, establecer relaciones, como todos los Estados, económicas, políticas, humanitarias, etcétera, porque no es neutro lo que ocurre en el África. En primer lugar, yo creo que acá estamos ante un continente ciertamente que ha sido sometido a un saqueo histórico de acumulación, tanto económico, político y humano. Recuerde usted que en la conferencia de Naciones Unidas contra el racismo en Durban, los propios colonizadores, excolonizadores, en aquel entonces encabezados por el presidente Sarkozy de Francia, solo por nombrar algunos, se negaron a reconocer y a no solo pedir disculpas, sino que a reconocer históricamente lo que es el saqueo de la acumulación del esclavismo, de la esclavitud en vidas humanas sobre las economías, no solamente sobre el desarrollo y los distintos indicadores de desarrollo que uno pudiera señalar respecto al continente africano al día de hoy. En mi impresión, la política de Estados Unidos de crear condiciones, yo insisto, logísticas de mayor capacidad de intervención rápida, obviamente que estados imperiales y países grandes desde el punto de vista de la división internacional de la producción, del comercio, como esto, buscan las riquezas y los recursos naturales, asegurarlos. Estamos hablando del agua, estamos hablando de los minerales, estamos hablando de un conjunto de riquezas que tienen que ver con la producción mundial y con el intercambio mundial a nivel global. Entonces,
Pero aquí se están creando condiciones que van a acrecentar formas de intervención que tienen que ver con lógicas usurpadoras y que por lo tanto tienen que ver con lógicas imperialistas. Pero yo sostengo una cosa, en la medida que va declinando la intervención de las ex poderes coloniales, que también son aliados subordinados en lo grueso, en lo global, más allá de las contradicciones que tienen en el campo mundial hoy día de la globalización. Estoy hablando de los países europeos que fueron antiguos regentes y colonizadores de este saqueo también africano, de la acumulación originaria que pudiéramos señalar desde el punto de vista del desarrollo económico también de esas economías. En la medida que van declinando la intervención directa de Estados Unidos empieza a hacerse proporcional a esa declinación. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, en el último conflicto que hubo con Libia, la cara más visible fue probablemente políticamente de la agresión y del enfrentamiento fue Francia, pero estaba la OTAN, estaba también los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América han intervenido en algunos conflictos de manera puntual con tropas directas. Evidentemente hoy día el gran discurso es decir, mire, acá hay integrismo, en el post-Guerra Fría hay una serie de estados, entre comillas, fallidos africanos o muy débiles, y por lo tanto los paños en su fronteras que fueron todas determinadas por los colonizadores, como ustedes bien saben, ¿no? Ofrecen hoy día áreas de debilidad donde los estados-nación africanos tienen menos peso. Yo quiero recordarle a José Luis, él mismo lo ha señalado, con Africom, que hoy día sucede, entiendo en Alemania, que 52 de los 54 estados, si sumamos también a un estado miembro de la Unión Africana, que es la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Con la excepción de Liberia, todos le dijeron, todos no quisieron que estuviera la sede de Africom en los inicios, ¿no? En sus respectivos países. Entonces, otra política que acrecienta la intervención. Estimados caballeros, disculpen, se nos acabó el tiempo. Este tema parece ser tan extenso que podríamos quedarnos acá con 2 o 3 programas, y es que hay tantas variables y es tan poco estudiado precisamente. Caballeros, muchísimas gracias. Señor Esteban Silva, nuestro sociólogo desde Santiago de Chile. José Luis Urosa, abogado desde Madrid. Un abrazo. Y haciendo acápite, vale mencionar que tan solo hace unos días la misma prensa estadounidense se publicaba conclusiones sobre la relación entre Washington y el continente africano. El resultado de estas reflexiones es pesimista. Una analogía comparaba aquel vínculo entre la concomitancia entre un depredador y su víctima, entre un capataz y sus esclavos. Para mal de los africanos, poco ha cambiado desde aquellos días repugnantes y las cadenas siguen ahí. Pero ¿cómo romperlas? Este interrogante queda para su reflexión, estimado televidente. Muchísimas gracias por acompañarnos en Detrás de la Razón.